La justicia es un conjunto de normas que permite regular a las personas prohibiendo ciertas conductas, contribuyendo así a un orden social. Es lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, atendiendo también a las creencias individuales de cada persona. Bueno, la justicia, según los principios de la Policía Nacional, es un valor determinado por la sociedad, nacido de la necesidad de mantener el orden y la armonía de sus integrantes. La justicia es el fin último del derecho, es su aspecto teleológico o de valores, sinónimo de equidad, sinónimo de igualdad, de equivalencia entre las partes en el juicio, que haya un vencido y un vencedor en un pleito o en un litigio, pero que haya habido equidad en ese juicio. Mira. Bueno, la justicia es un problema fundamental en la historia de la filosofía, es de hecho uno de los problemas fundamentales. Para Platón, las ideas por excelencia o las ideas de lo verdadero eran qué es lo bueno, qué es lo bello y qué es lo justo. Incluso un análisis más riguroso daría cuenta de que la pregunta por lo bueno lleva intrínseca la pregunta por la justicia. Desde la antigüedad misma se ha divagado al respecto de qué es la justicia. Platón da una respuesta abstracta. Por justo se entiende lo que cada quien merece. O sea, la justicia es dar a cada quien lo que merece. La pregunta nuevamente es ¿qué es lo que merece cada quien? O sea, ¿cómo entender eso de que cada quien merece? A partir de eso, darle a cada quien lo que merece, se abren múltiples teorías, principalmente políticas. La más conocida puede ser la de Hobbes, cuando habla de la fundación del Estado, al mismo tiempo habla del origen del concepto de lo justo. Hobbes dice que los seres humanos viven en un estado de naturaleza en donde todo el mundo se agrede en función de adquirir sus intereses, sus bienes. El Estado surge del miedo de los individuos de ser agredidos por los otros. Hacen un pacto social, se reúnen y hacen espacios para no ser agredidos y fundan el Estado. El Estado entonces se presenta como el freno de los individuos por agrederse entre ellos, sacrificar un poco sus instintos y su felicidad en función de hacer un orden social. Y ese orden social tiene el corazón de la justicia, ¿sí? Cada individuo que pretenda romper el pacto ha de ser condenado por el Estado. Cada individuo que pretenda romper el pacto está negándole a cada quien lo que merece. A partir de esa teoría de a partir de la teoría de Hobbes surgen nuevas teorías en el liberalismo clásico, en la modernidad, y contemporáneamente quizás son la de Rawls y la de Nozick las que más álgido tienen el debate. Para Rawls, por ejemplo, la justicia debe ser pensada no en términos de estado o estado de naturaleza, sino en términos de constitucionalismo, ¿sí? Rawls reconoce que lo justo solo puede ser logrado por los hombres en la medida en que se postule de una manera formal y abstracta. Es muy conocida la teoría del velo de la ignorancia de Rawls. Rawls dice, hagamos de cuenta que todos nos vamos a poner un velo y que no sabemos de dónde venimos, pues que ese velo funciona no solo para nuestro tiempo presente, sino para todo nuestro pasado. No sabemos de dónde somos, no sabemos qué nacionalidad tenemos, no sabemos cómo nos relacionamos con los demás hombres. Y a partir de ese velo formulamos las leyes. Siendo ese principio de imparcialidad lo que rige la formulación de la ley es justa. Nozick, por su parte, va a considerar que la justicia no puede formularse en esos términos de imparcialidad, sino que el hombre por concepto es libre. Y en esa idea de que el hombre por concepto es libre, Nozick vuelve incluso a la idea del estado de naturaleza de Hobbes.
Nozick se va a preguntar cuál es la necesidad del Estado realmente, si realmente es necesario fundar un Estado para reconocernos como seres libres o si en el estado de salvajismo, en el estado de naturaleza ya éramos libres. Él va a desarrollar entonces el concepto de anarquía, cómo no necesitamos del Estado para regularnos y cómo el intento de disolver el Estado actual parte por abolir las leyes que regulan la propiedad privada de los individuos. Para Nozick, la propiedad privada es lo que configura o lo que potencia la libertad de los individuos. Yo tengo libertad en la medida en que puedo comprar, en la medida en que puedo pagar por algo. Cuando el Estado pone límites a esa libertad, por la vía de los impuestos, por ejemplo, está coartando la libertad de los individuos. Para Nozick ese Estado es injusto, ¿sí? Nozick entonces va a apelar a un Estado mínimo, un Estado que vele únicamente por cuidar. Para Nozick ese Estado es injusto, un Estado que pretenda cobrar impuestos a los individuos, que pretenda retener la propiedad privada, es un Estado injusto en la medida en que coarta las posibilidades de los individuos de libertad. El debate está abierto, si la libertad es entendida en términos de propiedad privada, si la libertad es entendida como libertad de consumo, libertad de mercado, libertad de intercambio, o la libertad apela a esferas mayores, como las relaciones interpersonales, por ejemplo. A mi modo de ver es más apropiada la teoría de la justicia de Rawls, una justicia como imparcialidad, dado que es una justicia en términos tan abstractos como la de Nozick, en un mundo que ya se encuentra parcializado, no puede operar. Nozick habla de un concepto clásico del individualismo moderno, que es el de la mano invisible. La mano invisible que por el comercio, por sus mismas lógicas, se va a regular. Existe una mano invisible que no última es la mano de Dios, que va a regular el mercado para que no exista pobreza extrema y no exista riqueza extrema. Evidentemente eso es algo que no se haga. O sea, volver a esos conceptos obedece a una inclinación falsa, una falsa conciencia, debido a que evidentemente en la sociedad existen pobres y existen ricos en abundancia y existen pobres en la miseria. Una teoría de la justicia que pretenda abogar nuevamente por el mercado debe reconocer en primera instancia la situación concreta de existencia de los individuos, y es algo que evidentemente Nozick no hace. Por eso, como considera Rawls, es necesario cobrar a los que tienen más dinero, más impuestos. Es necesario que exista un Estado que regule las riquezas de todo, y es necesario, al contrario de lo que piensa Nozick, un Estado mínimo, un Estado fuerte, un Estado que sea capaz de asegurar no solo el libre intercambio, sino también la salud, la educación, el empleo de los individuos que habitan ese Estado.